Déjame que te cuente algo que probablemente te va a incomodar, algo que lleva décadas operando en tu vida sin que tú lo hayas notado. Y no es tu culpa, porque todo el sistema está diseñado precisamente para que no lo notes, para que sigas creyendo que tus pensamientos son tuyos, que tus deseos nacen de ti, que tus miedos son naturales y que tus límites son reales. Pero, ¿y si te dijera que existe un libro, un solo libro, que contiene los secretos exactos de cómo manipular la mente humana a nivel colectivo? Que ese libro fue usado durante décadas por gobiernos, corporaciones y élites para diseñar la realidad en la que vives ahora mismo. Y que cuando ese conocimiento estuvo a punto de llegar a las masas, cuando la gente común estaba empezando a despertar y a entender los mecanismos invisibles de control, ese libro fue sistemáticamente retirado, censurado, ridiculizado y enterrado bajo capas de desinformación, porque verás, no estamos hablando de una teoría de conspiración barata ni de un mito de Internet. Estamos hablando de un manual de ingeniería social real, escrito por alguien que entendía perfectamente cómo funciona la psique humana, cómo se programa el miedo, cómo se instala la obediencia, cómo se fragmenta la atención y cómo se construye el consenso sin que nadie se dé cuenta de que está siendo dirigido. Y lo más perturbador de todo esto no es que ese libro exista, sino que tú ya estás viviendo dentro de sus páginas, dentro de sus principios, dentro de su arquitectura invisible, porque cada vez que enciendes la televisión, cada vez que lees las noticias, cada vez que sientes esa ansiedad inexplicable o esa sensación de que algo no encaja pero no sabes qué, estás experimentando en carne propia la aplicación milimétrica de esas técnicas. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, puede que algo dentro de ti esté resistiéndose. Puede que una voz interna te diga que esto es exagerado, que es imposible, que si fuera verdad todo el mundo lo sabría. Pero piensa en esto, ¿no es precisamente esa resistencia una de las defensas más brillantes del sistema? ¿No es genial que la misma programación te haga dudar de la existencia de la programación? Porque ese libro del que te hablo no es ficción. Se llama La ingeniería del consentimiento y fue escrito en 1947 por Edward Bernays, el padre de las relaciones públicas modernas, sobrino de Sigmund Freud y el hombre que literalmente inventó la propaganda comercial y política tal como la conoces hoy. Pero aquí viene lo que realmente te va a estremecer. Bernays no solo escribió sobre teorías abstractas, él aplicó sus métodos en la vida real. Él fue quien convirtió el tabaco en símbolo de liberación femenina, quien hizo que el desayuno americano incluyera bacon por intereses comerciales, quien diseñó campañas para derrocar gobiernos en Latinoamérica usando manipulación mediática, y quien trabajó mano a mano con gobiernos y corporaciones para moldear la opinión pública según los intereses de los poderosos, y todo esto lo hizo usando un conjunto de principios que él mismo detalló en ese libro. Principios que explican cómo controlar a las masas sin que ellas sepan que están siendo controladas, cómo generar necesidades artificiales, cómo asociar productos con emociones, cómo usar el miedo como herramienta de cohesión social, cómo fabricar enemigos externos para unificar al rebaño interno, y cómo hacer que la gente crea que está eligiendo libremente cuando en realidad está siguiendo un guión escrito por otros. ¿Y sabes qué pasó cuando ese libro empezó a circular fuera de los círculos de poder? Cuando activistas, pensadores independientes y personas despiertas comenzaron a estudiarlo y a exponer públicamente sus métodos, el libro fue retirado discretamente de las librerías, dejó de reimprimirse, las referencias a él desaparecieron de los programas educativos, y cualquiera que hablara de Bernays y sus técnicas era etiquetado como paranoico o conspirador. Porque verás, la verdadera amenaza no es que exista un manual de manipulación. La amenaza real es que la gente común entienda cómo funciona ese manual, que empiece a reconocer los patrones, que identifique cuándo está siendo dirigida y que, sobre todo, recupere su soberanía mental. Porque una vez que comprendes los mecanismos invisibles, una vez que ves la matriz de manipulación, ya no puedes volver a ser el mismo. Ya no puedes consumir noticias de la misma manera. Ya no puedes aceptar narrativas oficiales sin cuestionarlas.
Ya no puedes ignorar esa sensación incómoda que te dice que algo no está bien. Y eso, precisamente eso, es lo que el sistema no puede permitir, porque el sistema se alimenta de tu inconsciencia, de tu conformidad, de tu creencia de que las cosas son como son, porque así deben ser. Pero ahora déjame llevarte más atrás en el tiempo, porque este conocimiento no nació con Bernays. Él simplemente lo sistematizó, lo refinó y lo puso al servicio del poder moderno. Pero los principios de manipulación de masas vienen de mucho más lejos, de las antiguas escuelas de misterios, de las sociedades secretas, de los templos egipcios, donde los sacerdotes entendían que el control de la percepción es el control de la realidad. Ellos sabían que si puedes dirigir la atención de alguien, controlas su experiencia. Si puedes generar ciertas emociones a voluntad, controlas su comportamiento. Si puedes instalar creencias profundas en el subconsciente colectivo, controlas el destino de civilizaciones enteras. Y ese conocimiento fue transmitido de generación en generación, protegido celosamente, usado por quienes entendían su poder. Pasó por los alquimistas medievales que no solo estudiaban la transformación de metales, sino la transformación de la conciencia. Pasó por los círculos herméticos del Renacimiento, por las logias masónicas del siglo XVIII, por los salones intelectuales de la Ilustración, hasta llegar a las manos de personas como Bernays, que vieron en ese conocimiento ancestral una herramienta perfecta para la era industrial, para la sociedad de consumo, para el control invisible de poblaciones que creían ser libres, porque esa es la clave. El control más efectivo no es el que se impone por la fuerza, es el que se instala en la mente de tal manera que la persona cree que está eligiendo libremente, cree que sus opiniones son propias, que sus deseos nacen de dentro, que sus miedos son racionales, cuando en realidad todo ha sido cuidadosamente diseñado, plantado, cultivado y cosechado por sistemas que operan fuera de su percepción consciente. Y aquí es donde tú entras en la ecuación, porque tú no eres un espectador pasivo de esta historia, tú eres el objetivo, tú eres el campo de batalla. Tú eres el territorio que disputan esas fuerzas invisibles cada segundo de cada día, cada vez que prendes tu teléfono y ves contenido diseñado algorítmicamente para mantenerte enganchado, cada vez que sientes esa urgencia inexplicable de comprar algo que no necesitas, cada vez que te identificas con una ideología política sin haberla cuestionado realmente, cada vez que sientes miedo de algo que estadísticamente tiene una probabilidad mínima de ocurrirte, estás siendo influenciado por los principios de ese libro, por las técnicas que Bernays y sus sucesores perfeccionaron durante décadas. Porque déjame explicarte algo fundamental sobre cómo funciona la mente humana, algo que ellos entendieron perfectamente y que tú necesitas comprender ahora mismo. Tu cerebro no está diseñado para procesar la verdad objetiva. Está diseñado para asegurar tu supervivencia, y la supervivencia depende de dos cosas: evitar el peligro y buscar recompensas. El problema es que tu cerebro primitivo, el que evolucionó durante millones de años en la sabana africana, no sabe diferenciar entre un peligro real como un depredador y un peligro fabricado como una noticia alarmista. No distingue entre una recompensa natural como la comida y una recompensa artificial como los likes en redes sociales. Y es precisamente ahí, en esa brecha entre tu biología antigua y tu realidad moderna, donde operan las técnicas de manipulación. Ellos saben que si activan tu miedo reptiliano, dejas de pensar críticamente y empiezas a buscar protección, autoridad, consenso grupal. Ellos saben que si activan tu sistema de recompensa con estímulos constantes pero impredecibles, te enganchan en un ciclo adictivo donde necesitas más y más de lo mismo. Ellos saben que si presentan información en cierto orden, con cierto tono emocional, asociada a ciertas imágenes o símbolos, pueden instalarte creencias profundas sin que tu mente consciente lo registre, porque verás, tu mente consciente solo procesa alrededor del 5% de la información que recibes. El otro 95% va directo a tu subconsciente, se almacena allí, se integra con tus creencias existentes, forma patrones de pensamiento automático
y eventualmente determina tus reacciones, tus decisiones y tu visión del mundo, todo sin que tú lo notes, todo sin que tengas control directo sobre ello. Y ahora piensa en esto. ¿Cuántas horas al día pasas consumiendo contenido creado por sistemas que conocen perfectamente estos mecanismos? ¿Cuánto de lo que crees que piensas libremente en realidad te fue sugerido, repetido, normalizado, hasta que lo adoptaste como propio? ¿Cuántas de tus opiniones más fuertes podrías defender con argumentos propios sin repetir lo que escuchaste en los medios? Y no te estoy culpando, porque este sistema es tan sofisticado, tan omnipresente, tan integrado en cada aspecto de la vida moderna, que resistirse a él requiere un nivel de conciencia que la mayoría de la gente simplemente no tiene. No porque sean tontos, sino porque nadie les enseñó a ver la manipulación, nadie. Les mostró los cables detrás del escenario. Nadie les dio permiso para cuestionar la narrativa oficial. Pero tú que estás aquí, tú que has llegado hasta este punto del video, tú que sientes esa resonancia incómoda con lo que estoy diciendo, tú ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes volver a dormir completamente, porque una vez que ves, aunque sea un destello de la verdad, algo dentro de ti cambia para siempre. Y ese cambio, por sutil que sea al principio, es el comienzo de tu verdadera libertad. Ahora déjame mostrarte algo específico, una técnica concreta que está en ese libro y que se usa contra ti todos los días. Se llama la inoculación de respuestas emocionales predeterminadas. Suena complejo, pero es muy simple. Funciona así. Primero te presentan un símbolo, una palabra, una imagen. Puede ser una bandera, un color, un logotipo, un personaje público, lo que sea. Luego asocian ese símbolo con una emoción intensa. Puede ser miedo, rabia, esperanza, deseo, orgullo, no importa mientras sea fuerte, repiten esa asociación miles de veces a través de diferentes medios, películas, series, noticias, publicidad, conversaciones fabricadas en redes sociales, hasta que la conexión se vuelve automática, y a partir de ese momento, cada vez que te muestran ese símbolo, tú experimentas la emoción sin pensar, sin analizar, sin cuestionar. Es un reflejo condicionado, exactamente como el perro de Pavlov que salivaba al escuchar la campana, y una vez que tienen instalada esa respuesta automática, pueden usarla para dirigir tu comportamiento. Si quieren que apoyes una guerra, te muestran el símbolo del enemigo asociado a tu miedo. Si quieren que compres un producto, te muestran el símbolo de la marca asociado a tu deseo de ser aceptado. Si quieren que rechaces una idea, te muestran a quien la defiende asociado a tu desprecio por cierto grupo social, y tú reaccionas, no porque hayas pensado críticamente sobre el tema, sino porque tu sistema límbico, tu cerebro emocional, se activó antes de que tu corteza prefrontal, tu cerebro racional, tuviera oportunidad de procesar la información. ¿Y sabes cuánto tiempo toma instalar una de estas asociaciones en el subconsciente colectivo? Entre 6 y 8 semanas de exposición repetida. Por eso las campañas políticas duran lo que duran. Por eso la publicidad machaca el mismo mensaje una y otra vez. Por eso las noticias repiten las mismas narrativas durante semanas hasta que se vuelven verdad aceptada. Porque no están informándote, te están programando, están instalando los reflejos que necesitan que tengas para que respondas de cierta manera cuando llegue el momento adecuado. Y lo más brillante de todo esto es que si alguien te señala la manipulación, si alguien te dice, oye, esto es propaganda, tu mente automáticamente lo rechaza porque aceptar que has sido manipulado significa reconocer que no eres tan libre como creías, que tus pensamientos no son completamente tuyos, que has estado operando en piloto automático, y eso es demasiado incómodo para la mayoría de la gente. Es más fácil atacar al mensajero, ridiculizar la información, aferrarse a la narrativa conocida, aunque en el fondo algo te diga que no tiene sentido. Pero tú, escúchame bien, tú que has llegado hasta aquí, tú tienes la oportunidad de elegir diferente, de dar un paso hacia la verdadera conciencia, de empezar a observar en lugar de reaccionar, de cuestionar en lugar de aceptar, de pensar en lugar de repetir. Y ese paso, ese simple acto de despertar,
Es la mayor amenaza que existe para el sistema de control, porque un ser humano consciente no puede ser manipulado fácilmente. Un ser humano que entiende los mecanismos de manipulación puede protegerse de ellos, puede elegir conscientemente en qué enfoca su atención, qué emociones permite que se activen en él, qué narrativas acepta y cuáles rechaza. Y cuando suficientes personas despiertan a esta realidad, el sistema de control pierde su poder, porque el control solo funciona en la oscuridad, solo funciona cuando la gente no sabe que está siendo controlada. Pero cuando la luz de la conciencia se enciende, cuando empiezas a ver los cables, los trucos, las técnicas, todo el edificio de mentiras comienza a tambalearse, y eso es exactamente por lo que ese libro fue censurado. No porque contenga secretos místicos o fórmulas mágicas, sino porque contiene verdades operativas, instrucciones claras, mecanismos reales de cómo funciona la manipulación masiva. Y ese conocimiento en manos de la gente común es dinamita pura para el statu quo. Imagina por un momento que todo el mundo entendiera estas técnicas, que cada persona pudiera identificar cuándo están intentando manipularla emocionalmente, que reconociera los patrones de propaganda en tiempo real, que viera los intereses ocultos detrás de cada campaña mediática. ¿Crees que los poderosos podrían seguir operando de la misma manera? ¿Crees que las corporaciones podrían seguir vendiéndonos basura envuelta en narrativas emocionales? ¿Crees que los políticos podrían seguir dividiéndonos con miedos fabricados? No. Todo el sistema se desmoronaría, porque su poder no viene de la fuerza física, viene de nuestra ignorancia, de nuestra inconsciencia, de nuestra disposición a creer lo que nos dicen sin cuestionarlo. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que pienses en un momento reciente en el que sentiste una emoción muy fuerte, relacionada con alguna noticia, algún evento público, alguna controversia en redes sociales. Tómate un segundo y recuerda esa situación. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué quisiste hacer? Ahora pregúntate esto. ¿Esa emoción te ayudó a entender mejor la situación o simplemente te hizo reaccionar? ¿Te llevó a investigar más profundamente o solo confirmó lo que ya creías? ¿Te unió a otros en comprensión mutua o te dividió de quienes pensaban diferente? Y la pregunta más importante de todas, ¿beneficiaste tú de esa emoción o benefició a alguien más que necesitaba que tú reaccionaras de esa manera? Porque verás, cada vez que reaccionas emocionalmente sin conciencia, cada vez que te enganchas en una controversia fabricada, cada vez que compartes contenido polarizante sin analizarlo, estás siendo usado, tu energía, tu atención, tu alcance social, están siendo explotados para servir a una agenda que probablemente ni siquiera conoces. Y lo más triste es que lo haces gratis, lo haces voluntariamente, porque el sistema ha logrado algo genial. Ha conseguido que tú mismo distribuyas la propaganda, que tú mismo vigiles a otros, que tú mismo defiendas narrativas que no te benefician, simplemente porque te han hecho sentir que esas narrativas son parte de tu identidad, que atacar la narrativa es atacarte a ti, y ahí es donde ocurre el verdadero control. Cuando la manipulación externa se convierte en censura interna, cuando ya no necesitan controlarte porque tú te controlas solo. Cuando has interiorizado tan profundamente la programación que defiendes tus propias cadenas como si fueran joyas. Pero hay una salida, siempre hay una salida. Y comienza con algo muy simple pero profundamente radical. Comienza con la observación sin juicio, con la capacidad de ver tus propios pensamientos sin identificarte con ellos, de sentir tus emociones sin ser arrastrado por ellas, de recibir información sin aceptarla o rechazarla automáticamente, simplemente observándola, analizándola, sintiendo en tu cuerpo si resuena con tu verdad profunda o si está activando un programa instalado, porque tu cuerpo sabe, tu intuición sabe. Esa parte de ti que existe más allá del condicionamiento social sabe perfectamente cuándo algo es verdad y cuándo es manipulación. El problema es que has sido entrenado durante toda tu vida
a desconfiar de esa sabiduría interna. Te han enseñado a buscar la verdad fuera, en las autoridades, en los expertos, en los medios oficiales, en el consenso social. Te han hecho creer que tu percepción personal no vale nada comparada con la opinión colectiva, pero eso es parte de la manipulación, porque si puedes desconectarte de tu propia brújula interna, eres completamente vulnerable a la programación externa. Por eso recuperar tu soberanía mental empieza con reconectar con esa voz interna que sabe, con ese sentir profundo que no puede ser engañado, con esa parte de ti que existía antes de toda la programación y que seguirá existiendo más allá de ella. Y cuando empiezas a operar desde ese lugar, cuando tomas decisiones desde esa conciencia profunda, en lugar de desde las reacciones automáticas, todo cambia. De repente ves que puedes estar expuesto a las mismas noticias que todos, pero no reaccionar de la misma manera. Puedes escuchar los mismos argumentos, pero no tragártelos enteros. Puedes participar en la sociedad sin ser absorbido por ella y eso es verdadera libertad. No es escapar del mundo ni irse a vivir a una cueva. Es estar en el mundo pero no ser del mundo. Es moverte entre las corrientes de manipulación sin ser arrastrado por ellas. Es ver el juego sin necesidad de jugarlo. Y créeme cuando te digo que una vez que llegas a ese punto, una vez que recuperas esa soberanía interna, nada vuelve a tener poder sobre ti de la misma manera. Pueden seguir intentando manipularte, pero tú lo ves, lo reconoces, te ríes de ello incluso, porque entiendes los mecanismos, ves las técnicas en acción, identificas los patrones, y desde esa conciencia expandida, tomas decisiones reales, conscientes, alineadas con quien realmente eres, y no con quien te han programado para ser. Y ahora quiero hablarte de algo que probablemente ya estás sintiendo. Esa incomodidad, esa sensación de que una vez que sabes esto, no puedes desaberlo. Es real, es parte del proceso de despertar, porque la conciencia una vez expandida no puede volver a contraerse. Una vez que ves la manipulación, no puedes no verla. Y al principio eso puede ser abrumador, puede hacerte sentir solo, diferente, incluso alienado de las personas que todavía operan en piloto automático. Pero déjame decirte algo importante. Ese sentimiento es temporal, es parte de la transición, porque aunque al principio parece que te alejas de todos, lo que realmente está pasando es que te estás alejando de la programación colectiva, no de las personas, y a medida que avanzas en este camino, empezarás a encontrar a otros como tú, otros que han despertado, que ven lo que tú ves, que entienden lo que tú entiendes, y formarán contigo una comunidad mucho más real, mucho más auténtica que cualquier grupo basado en narrativas fabricadas, porque estarás conectando desde tu verdad profunda, no desde tus programas superficiales. Y esa conexión es irrompible, es sagrada, es lo que realmente significa ser humano. Por eso te invito a que compartas en los comentarios si has sentido alguna vez que algo no encajaba en la narrativa oficial, si has tenido esa sensación de estar viviendo en una realidad diseñada, si has cuestionado cosas que todos aceptaban sin más. Porque al compartir tu experiencia, no solo te validas a ti mismo, también ayudas a otros que están pasando por lo mismo, que se sienten solos en su percepción, que necesitan saber que no están locos, que hay más gente despertando, que este movimiento de conciencia es real y está creciendo. Y créeme que por cada persona que se atreve a comentar, hay cientos leyendo en silencio, sintiendo alivio al saber que no son los únicos, encontrando el valor para dar su propio paso hacia la conciencia. Así que no subestimes el poder de compartir tu verdad, de expresar tu duda, de hacer esa pregunta que todos piensan pero nadie hace, porque cada acto de conciencia crea ondas que se expanden mucho más allá de lo que puedes ver. Cada vez que alguien dice yo también lo veo, debilita un poco el hechizo colectivo. Cada vez que alguien cuestiona la narrativa oficial, abre una grieta en la matriz de control, y suficientes grietas eventualmente derrumban el muro entero. Ahora bien, entiendo que todo esto puede sonar pesado,
incluso deprimente si lo miras desde cierto ángulo, si solo te quedas con la parte de estamos siendo manipulados. Pero hay algo que necesitas entender, algo fundamental. La manipulación solo tiene poder si no eres consciente de ella. Pero una vez que la ves, una vez que entiendes cómo funciona, no solo te liberas de su control, sino que además ganas acceso a un tipo de poder que ni siquiera sabías que existía. El poder de la conciencia despierta, el poder de la atención dirigida, el poder de la soberanía mental. Porque verás, las mismas técnicas que ellos usan para manipularte, tú puedes usarlas para liberarte. Puedes dirigir tu propia atención hacia lo que realmente importa en lugar de hacia lo que quieren que mires. Puedes generar tus propias asociaciones emocionales positivas en lugar de aceptar las que te imponen. Puedes crear tus propias narrativas empoderadoras en lugar de vivir dentro de las narrativas limitantes que te venden. Básicamente puedes convertirte en el programador de tu propia realidad en lugar de ser simplemente el programa. Y cuando haces eso, cuando tomas las riendas de tu propia mente, de tu propia percepción, de tu propia experiencia, se abre un mundo completamente nuevo. Un mundo donde eres el creador consciente de tu vida en lugar de la víctima inconsciente de las circunstancias. Y ese, es el verdadero secreto que ese libro contenía. No solo cómo manipular a otros, sino cómo funciona la mente humana a un nivel tan profundo que quien lo entienda puede elegir conscientemente su experiencia de la realidad. Puede decidir qué pensamientos cultivar y cuáles dejar pasar, qué emociones nutrir y cuáles observar sin engancharse, qué narrativas adoptar y cuáles rechazar, y, desde ese lugar de conciencia soberana te vuelves ingobernable, no en el sentido de ser un rebelde caótico, sino en el sentido de que nadie puede gobernarte mentalmente, nadie puede instalarte programas sin tu consentimiento, nadie puede secuestrar tu atención sin que tú lo notes. Y eso te convierte en algo que el sistema no sabe cómo manejar. Un ser humano verdaderamente libre, consciente, soberano, porque el sistema está diseñado para controlar a las masas dormidas. No tiene herramientas efectivas contra conciencias despiertas. Por eso, históricamente, todos los grandes maestros, todos los verdaderos iluminados, todos los revolucionarios del espíritu fueron perseguidos, censurados, neutralizados, porque cada uno de ellos era un virus de conciencia, cada uno infectaba a otros con el despertar, cada uno mostraba que otra forma de vivir es posible, y eso es la mayor amenaza para cualquier sistema de control. No la violencia, no la protesta, sino la conciencia expandida, la libertad interna, la soberanía mental, porque un solo ser humano verdaderamente libre puede inspirar a miles. Puede ser el ejemplo viviente de que las cadenas son una ilusión. Puede demostrar con su sola presencia que otro camino existe. Y ahora te toca a ti elegir. Puedes tomar esta información y hacer con ella lo que quieras. Puedes cerrar este video y volver a tu vida normal como si nada. Puedes decir que todo esto es una exageración y seguir consumiendo las narrativas que te dan sin cuestionarlas. O puedes dar ese paso, ese salto de conciencia, ese movimiento interno hacia tu propia libertad. Y no te voy a mentir, no es el camino más fácil. Despertar duele a veces. Ver la realidad tal como es puede ser incómodo. Sentirse diferente de la masa puede dar miedo. Pero te prometo que cada incomodidad que atraviesas en este camino vale la pena. Porque al otro lado está tu verdadero ser, tu poder auténtico, tu libertad real. Y una vez que lo experimentas, una vez que sientes lo que es vivir desde tu propia conciencia, en lugar de desde la programación colectiva, nunca querrás volver atrás, porque habrás probado algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Habrás tocado tu verdadera naturaleza, tu esencia libre de condicionamientos, tu yo original antes de todas las capas de manipulación y control. Y ese encuentro contigo mismo es el premio más grande que cualquier ser humano puede alcanzar, mucho más valioso que cualquier éxito externo, que cualquier reconocimiento social, que cualquier logro material, porque cuando te encuentras a ti mismo,
Cuando reconectas con tu verdad profunda, todo lo demás encuentra su lugar natural. Las decisiones se vuelven claras. El propósito emerge orgánicamente. La vida fluye con menos resistencia, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás centrado, consciente, presente, operando desde tu verdadero poder en lugar de desde tus miedos programados. Y si has llegado hasta el final de este video, si has resonado con lo que he compartido, déjame decirte que no es casualidad, que estás aquí porque a algún nivel profundo estás listo para este conocimiento. Estás listo para dar el paso. Estás listo para recuperar tu soberanía mental y empezar a vivir como el ser consciente que realmente eres. Así que bienvenido al otro lado del espejo. Bienvenido a la verdad que siempre supiste pero que te habían hecho olvidar. Bienvenido a tu propio despertar. Y recuerda, no estás solo en este camino. Somos cada vez más los que estamos viendo, entendiendo, despertando, y juntos estamos creando una nueva realidad. Una realidad donde la manipulación ya no funciona porque todos podemos verla. Donde el control externo pierde su poder porque todos hemos recuperado nuestro poder interno. Donde la libertad no es un concepto abstracto, sino una experiencia vivida día a día. Y ese futuro no está lejos, está construyéndose ahora mismo, con cada persona que despierta, con cada verdad que se comparte, con cada acto de conciencia que elegimos sobre la reacción automática. Así que sigue adelante, sigue cuestionando, sigue despertando y sobre todo, confía en tu propia percepción, porque esa es la única verdad que nunca podrán quitarte.